Muy bien, hoy les hablaré sobre un tema muy especial en el que nos vamos a referir hacia una técnica linfática para un drenaje linfático en situaciones de linfedema. Esta vez voy a hablar sobre un artículo en el cual me basé para realizar esta exposición sobre el tema de la evolución distinta del linfedema primario etapa 2 de miembros inferiores. Muy bien, esta exposición es de su servidor Ashley Bravo García para la materia de oncología, de rehabilitación oncológica. Muy bien, comenzaremos con la primera diapositiva, que es el linfedema. En esto nos vamos a basar principalmente, va a ser una pequeña introducción, recapitulación de ciertos temas que hemos visto antes. Vemos que es una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos, justamente debajo de la piel. También lo vamos a conocer como el aumento de líquido, rico en proteínas y en macromoléculas que se van a encontrar en un espacio intersticial. Esto adecuado a la zona donde se encuentre la parte linfática o todo ese recorrido y conexiones linfáticas. Muy bien, sabemos que también puede ser una obstrucción generada por inflamación y malestar. Esto lo vamos a encontrar obviamente en nuestros puntos donde estén los ganglios linfáticos, donde se encuentran estas zonas de mayor concentración de ganglios, y aparte tenemos sus recorridos. Vamos a la siguiente diapositiva y vemos aquí claramente cómo expresamos cada punto de ganglio linfático y su simbología. Vamos a encontrar que vamos a tener los linfáticos principales, que van a ser los cervicales, que van a encontrar cerca de la parte supraclavicular. Vamos a encontrar directamente a la zona supraclavicular, en esta zona, justamente por debajo. Y vamos a encontrar también la parte axilar. En la parte axilar vamos a tener ganglios principales, la parte mediastinal, se va a encontrar debajo, cerca de la caja torácica. Vamos a encontrar la supratronclear, la mesentérica, ya más recorriendo hacia el miembro inferior, la inguinal, la femoral y por último la poplítea. Esos son los puntos donde encontramos mayores, una cantidad grande de ganglios linfáticos principales, que estos nos van a enviar a inmovilizar la linfa alrededor de todo el cuerpo y circulación de ciertos vasos sanguíneos. Okay. ¿Cómo se origina? ¿Cómo se va a originar esta patología, el linfedema? ¿Cómo se origina? Bueno, pues sabemos que puede ser por cirugías contra el cáncer, especialmente cuando se extirpan ganglios linfáticos. Sabemos que cuando esta persona llega a tener un proceso cancerígeno, llegan a infartarse estos ganglios, entonces llegan a extirparse por medio de cirugías, y aquí ya no hay ganglios principales que nos puedan movilizar esa linfa, ese líquido rico en proteínas, y se pueda estancar, y ahí se va generando una gran concentración de líquido y podemos ver un aumento del tejido blando, el que se va a ver afectado y aumentado. También sabemos que los tejidos linfáticos cercanos afectados por la radioterapia podrían incluir estos ganglios y vasos linfáticos. Sabemos que la radioterapia puede llegar a producir un infarto a ese ganglio. Y también las infecciones que pueden afectar a ciertos tejidos y generar tejido cicatrizal. Esta parte sabemos que puede haber infecciones en estas zonas de los ganglios, y puede ser que se generen ciertas patologías denominadas crónicas, y esto nos puede dejar un tejido cicatrizal, un tejido de fibras prácticamente generadas en cicatriz, en una forma que no se pueda movilizar ese tejido, quede estático, y simplemente se puede ir generando la mayor cantidad de líquido. Como nos vamos a enfocar más al miembro inferior, nos vemos cuál es el flujo que se interrumpe en esta zona, y vemos claramente que es en la parte poplítea.
la parte del nódulo que vamos a encontrar es en el papillo. Aquí vamos a ver que este ganglio va a tener un flujo interrumpido por cierta infección que se puede generar, que va a bloquear esta zona del ganglio linfático, o puede ser que el mismo se infarte y deje de movilizar toda esa linfa, y se va a generar toda la mayor cantidad de líquido en esa zona, lo cual va a expandir y aumentará el tamaño de tejido blando. Si vemos que va a ser un bloqueo, también se le puede referir de esa forma, a un bloqueo. ¿Cómo clasificamos el linfedema? Vamos a encontrar dos partes, primaria y secundaria. Vemos que en el primario va a ser por una parte congénita, hereditaria, o puede ser un linfedema precoz o tardío, en el cual pensemos que la extirpación de ese ganglio pueda aparecer inmediatamente, o pueda ser tardío en aparecer esta evolución del linfedema. Y por otro lado es el linfedema secundario, que vamos a encontrar que ya va dirigido hacia patologías que pueden ocurrir por la... Bueno, es por parte del cáncer. Como sabemos, pues se proliferan estas células malignas, en las cuales se proliferan por todas las células del cuerpo, y se pueden disfrazar para que no sean encontradas o halladas por nuestro sistema inmunológico. Muy bien, también tiene que ver con la edad avanzada, obesidad y afección reumatoide. Como sabemos, en la edad avanzada, pues prácticamente todos los tejidos del cuerpo, todos los órganos empiezan a perder esa actividad máxima y empiezan a decaer ciertas funciones. En esas, lo que es el traslado de ese líquido, y también la circulación sanguínea, empieza a haber ciertos problemas. En obesidad, claro, sabemos que es todo ese tejido adiposo que puede constripar la zona donde se traslada ese ganglio linfático, donde toda esa parte venosa no puede enviar toda la linfa que se genera, no puede movilizarla. Y artritis inflamatoria, pues prácticamente es por una infección que se encuentra en estas zonas, una infección de zonas blandas. Ahora nos vamos a los estadios. Los estadios vamos a encontrar que hay en sí 4, que lo vamos a enumerar del 0 al 3. En el estadio 2 encontramos una fase mayoritariamente asintomática o sensación de pesadez, no hay edema evidente. En el estadio 1 el edema es irreversible, puede mejorar con elevación en la extremidad en menos de 24 horas. No existe una fibrosis dérmica de lo que es el tejido. En el estadio 2 el edema es irreversible, no mejora tras elevación la extremidad durante 24 horas. Y el estadio 3 prácticamente es la lefantiasis, cambios tróficos, depósitos de grasa, acantosis y crecimientos verrugosos. Vamos a explicar que en el estadio 0 prácticamente va a sentir el paciente una pesadez de la pierna, como si le pesara en este estadio, pero no vamos a ver un edema visible. Donde se va a hacer presente la sintomatología es en el estadio 1, en el cual vamos a ver que ya hay cierta ya se amplía la parte de los tejidos, ya hay un aumento del volumen, pero puede ser reversible para que se pueda drenar con una elevación, y lo podemos ver en menos de 24 horas. Pero aquí hay un punto claro que nos está diciendo que va a haber edema, pero la fibrosis dérmica, el tejido que se va a quedar fibrosado, que va a ser el dérmico, no se va a notar en los pliegues esta fibrosis. Pero en el estadio 2 vamos a ver que el edema ya es irreversible, va a estar el edema, se va a acumular y ya va a haber cierta fibrosis. En el estadio 3 es elefantiasis, que prácticamente vemos verrugas, vemos demasiado marcada la fibrosis del tejido dérmico, y pues prácticamente el volumen es alta, se aumenta de una forma alta. Vemos un volumen muy apreciable, muy grande
en lo que es la zona del tejido. Ahora nos vamos con nuestras imágenes de los estadios que vamos a estar tratando. El estadio 2. Vamos a notar que esta va a ser la pierna en el estadio 2 y este va a ser la transición de un estadio 2 a un estadio 3. Vamos a ver que en el estadio 2 prácticamente también nos damos cuenta de lo que es el volumen de la persona. Nos damos cuenta que esta puede ser una persona prácticamente con un cuidado de su talla, y vamos a ver una persona con una ampliación de esa talla. Aquí también es apreciable a la clínica que el volumen se va a diferenciar no tanto por lo que crezca, sino también tenemos que ver morfológicamente cómo es la estructura de la persona. Tenemos que una persona un poquito amplia, que tiene cierta parte grasa en los miembros inferiores, se va a ver aumentado, pero siempre y cuando notemos esta zona fibrosada. El edema, la fibrosis dérmica, nos va a indicar estadio 2, pero cuando veamos verrugas o cierto daño de queratinización de la piel, nos vamos a dar cuenta que estamos en un estadio 3, y prácticamente también nos va a generar una coloración en lo que es la piel. No se va a ver el tipo de piel propia del paciente, sino va a haber un cambio un poquito más oscura, se va a notar esa zona y obviamente reseca. Vemos prácticamente esta interacción de los estadios. Vamos a la siguiente. Estadio 3. Aquí prácticamente vamos a una muestra de lo que sería un estadio 3. Vemos prácticamente las lesiones cutáneas que les hablaba, la parte de la fibrosis con el cambio de coloración de la piel y las verrugas que van saliendo, estos como quistes. Prácticamente esos quistes dérmicos pues van a contener todo ese líquido de la linfa. Igual se pueden fibrosar y pues son irreversibles, no se pueden mejorar con un tratamiento convencional. Tendría que ser completamente quirúrgico y hasta eso es arriesgado. Ok, ahora vamos con la siguiente diapositiva, el tratamiento. ¿En qué nos vamos a basar para ese tratamiento fisioterapéutico del linfedema? Nos vamos a ir intrigados hacia la forma del tratamiento, porque vamos a utilizar una técnica especial, una técnica que se está tomando y va tomando auge en lo que es el tratamiento hacia pacientes con linfedema, que es la técnica Godoy en Godoy o Godoy y Godoy, que esa va a complementar una contención de compresión hacia la zona que vamos a tratar, el linfedema. Por las imágenes que nos damos cuenta, pues prácticamente es una compresión hacia la zona. Esta es prácticamente un ejemplo del tratamiento que se va a llevar a cabo. Nos vamos hacia el método Godoy en Godoy. Una breve introducción que va a ser una nueva forma de abordaje del linfedema. Esta va a ser un método global de terapia linfática creado en Brasil por el doctor José María Pereira Godoy, cirujano vascular y angiólogo, y su mujer, la doctora ocupacional Fátima Guerrero Godoy. Esto lleva más de 15 años trabajándose este método y vamos a ver más a fondo los beneficios que nos va a llevar esta técnica. ¿En qué consiste? Un método de terapia linfática global enfocado principalmente al tratamiento del linfedema y la patología linfosa. Vamos a ver que prácticamente va de lleno hacia la parte de la movilización linfática y venosa, porque van de la mano estas dos funciones del cuerpo, estos dos sistemas van de la mano. Se compone de una conjugación de diferentes técnicas. Vemos que la terapia que compone en el método Godoy, vamos a encontrar una terapia linfática cervical, una terapia linfática manual, una terapia linfática mecánica, una de comprensión con tensión, una terapia para piel y una educación para el paciente, para que se mantengan los resultados que se obtienen. Luego, en la primera fase, va a haber dos fases, intensiva y de mantenimiento. En
intensiva vemos que va a ser un tratamiento que se va a reducir el volumen un 10% diario. De la dosificación de la fase intensiva se va a tomar 10% diario y alrededor de un 40-50% en una semana. Eso dependiendo de cómo se maneje la fase intensiva. Vamos a encontrar que el grado 1 y 2 va a ser posible la eliminación del edema en un 95% solamente utilizando la fase intensiva. O sea que esto, que es alrededor de una semana, 40-50%, podemos alcanzarlo hasta un 95%, siempre y cuando se dosifique de una buena forma y bien estructurado. Vamos a ver que el paciente va a estar, se va a llevar a cabo esta técnica de unas 6 semanas. Prácticamente también nos estamos bien involucrados en que este 95% lo podemos ampliar de 1 a 6 semanas. Y los resultados de la fase intensiva, que por máximo podemos tomar 2 semanas, vemos que en una semana podemos ver esto, así que en 2 semanas podremos ver una disminución mucho mayor. Fase intensiva de choque. ¿Qué se verá en esta fase? Comenzaremos primero con un drenaje linfático manual que se realizará hacia la zona. Antes de esto, o a la par de esto, se realiza el tratamiento cervical, la estimulación cervical, que va a constar de 30 estimulaciones, 30 presiones durante 1 minuto. Eso va a reducir a la tendencia de que pueda haber un diagnóstico o un posible diagnóstico que nos pueda marcar que el linfedema pueda generarse en zonas de miembros superiores. Entonces es como parte de prevención hacia la patología, en el cual nos veremos involucrados a un descenso de la zona supraclavicular, el cual ajustará a la parte de la cintura escapular, y esto nos dará un mayor retorno a lo que va conectado a las zonas supraclaviculares, axilares. Entonces en segmentos va a haber un aumento de ese flujo de linfa, el cual nos va a apoyar hasta los miembros inferiores a que se aumente ese movimiento y se pueda ir movilizando esa linfa que está estancada. Vemos que posterior a lo que es la terapia cervical, lo que es el drenaje linfático manual, vamos a llevar una compresión, que esta va a constar de vendas de compresión, pero el factor principal para que sea efectivamente esa compresión va a ser es un material que se llama Gurgurao. Prácticamente es inflexible, pero las agujetas llegan a generar una cierta presión dependiendo en el estadio que estamos tratando y sobre la dosificación de la fase intensiva. Prácticamente en esta fase, por segmentos, va a llevar cierta presión, que veremos en la movilización pasiva activo-asistida. Va a ser por un mecanismo, un aparato cinético, el que nos va a llevar en una cierta velocidad, en una cierta constante, el movimiento activo-asistido de la flexión-extensión para una movilización completa de lo que es la zona distal hacia proximal de toda la zona de los ganglios linfáticos. Cuando es en esta zona, en esta parte, vamos a ver que va a haber una mayor presión para que así pueda hacerse efectiva esa compresión hacia la zona donde está estancado esta linfa. Y posterior se va a utilizar con un poquito menos de presión para un ejercicios específicos para la disminución del edema. Vamos a ver que la fase intensiva de choque va a durar aproximadamente una semana. En el artículo que tomamos, la fase intensiva duró unos 8 días por una dosificación de 6 a 8 horas de terapia, en el cual
El drenaje linfático constaba de una hora completa, el cual se iban desglosando los tiempos en los demás, en donde vemos igual un amplio tiempo en los ejercicios, ya que cada ejercicio debe constar de 25 minutos, pero dosificado hacia ciertas series, repeticiones y tiempos de descanso. Después vamos a ver que para el mantenimiento de esta zona se va a permitir que el paciente pueda tener todo este drenaje de compresión durante 6 a 8 días. En esta parte intensiva del artículo que tomamos, lo tomó durante 8 días este vendaje, en el cual al estar pasivamente en su casa o en el descanso, la presión disminuía. La presión constante que debe mantener este vendaje es de 60 milímetros de mercurio. Entonces se reducía hacia unos 45 milímetros de mercurio la presión cuando estaba en descanso. Y cuando se llegaba a terapia, se aumentaba hasta 60 milímetros de mercurio, ya sea para la actividad activo-asistida o para el ejercicio. Muy bien, terminamos las diapositivas. La otra parte, que era la de mantenimiento, prácticamente nos vamos a enfocar simplemente al paciente, la enseñanza. Como en esta imagen vemos, nosotros somos los que vamos a indicarle al paciente qué ejercicios va a realizar en su casa. De eso solamente vamos a constar nosotros, de enseñarle al paciente cómo realizar sus ejercicios, en qué tiempo, cuántas series y cuántas repeticiones, y también el descanso, que esto es vital en estos pacientes. En el artículo, la conclusión de esta patología era que hubo una disminución del 95%, había sido un linfedema bilateral, el cual habíamos encontrado en un paciente de 52 años, femenino. Igual fue por un proceso de extirpación de ganglios linfáticos inguinales, y prácticamente también se basa en una terapia en la piel. Cuando hay una lesión, por ejemplo la queratininización de la zona, cuando se fibrosa la parte dérmica, se da un cierto masaje para la perfusión sanguínea, para que los vasitos capilares puedan tener otra vez esa perfusión y puedan irrigarse y oxigenar toda esa parte dérmica, movilizar la parte de la fascia para que pueda movilizarse ese tejido y no esté fibrótico. De esa forma tratan a la piel. Y igual con ciertos, se puede utilizar ciertos aceites, ciertas cremas que pueden humectar la zona, que es lo que nos va a ayudar al tono o coloración de la zona. En conclusión, vemos que la terapia con la técnica Godoy es efectiva siempre y cuando se tome la dosificación de las semanas. En el artículo se tomó 2 semanas para realizar el tratamiento, en el cual constó de 8 días completamente enfocados a la parte intensiva o de choque. Fue completamente intensiva la terapia, y la siguiente semana se trató disminuidamente. Ya las terapias constaban de solo 1 hora a 1 hora y media, el cual solamente era ciertas movilizaciones de la zona, el cuidado de la piel y los ejercicios. En esto concluimos en que la terapia Godoy es efectivamente, y que siempre y cuando dosifiquemos bien, que tengamos en cuenta los tiempos en el que vamos a utilizar esta fase, y también en cuenta en qué tiempo queremos sacar al paciente. Podemos utilizar 4 semanas, 2 semanas intensivas y 2 semanas simplemente de mantenimiento. Igual tendremos un porcentaje alto de efectividad, pero el cual nos va a constar de mayor tiempo. Esto igual se va a evaluar conforme a las capacidades o a la intervención de este paciente, a la fase, los tiempos del paciente y la autorización, ¿no? Y sobre todo diagnosticar bien, en que se pueda generar un estadio 2. Cuando es un estadio 3 lleva mucho más tiempo, pero ya es una diferente dosificación.
Y aquí concluimos con esta exposición. Muchas gracias.